Bueno, buenas noches. Nos quiere mucho, Daniel. Y como nos quiere, viste, cuando uno está enamorado, todo lo ve hermoso, ¿no? ¿Es así? Y como nos vemos poco, eso hace que no nos conozca tanto y nos idealice un poco más. Y nos trata con mucho cariño. Y es cierto, hay un apego, doy testimonio de que es así. Nos hemos encontrado en los últimos años en una cercanía muy grande en nuestro pensamiento, en nuestras convicciones, en nuestra proyección, en los principios que sustentan la obra que queremos edificar, que estamos edificando y que queremos seguir edificando como obreros en la casa de Dios. Me toca la introducción. No va a ser quizá, discúlpeme si me extiendo un poco, porque justamente este trabajo que hicimos con Gustavo hace quizá un año y medio, donde concentramos nuestro pensamiento en aquellos elementos que tienen una importancia fundamental en nuestra comprensión y en nuestro trabajo de edificar la casa de Dios. Comenzamos nosotros a hacernos algunas preguntas. Al mirar los discípulos que cuidamos, los grupos que estamos cuidando, los hermanos, ¿pueden explicar de una manera sencilla y clara aquella visión hacia donde caminamos? Creo que fue Einstein, a ver si alguno conoce el dicho, me puede corregir. Yo sé que alguien entendió algo bien cuando se lo puede explicar en forma sencilla a la abuelita. Decía así él, ¿no? Por eso están los exámenes, ¿no? Cuando los que estudian saben que tienen que pasar por la tensión de presentar un examen para ver si incorporó esa comprensión, ese conocimiento. Y si miramos la iglesia y nos preguntamos, ¿todos los hermanos entienden bien hacia dónde vamos? Yo me contesté esa pregunta no de una manera muy positiva, me di cuenta que había muchos baches, muchos vacíos, muchos pensamientos imprecisos acerca de cómo y hacia dónde tenemos que trabajar. Y necesitamos dos elementos, una comprensión clara y una uniformidad en nuestro pensamiento. Que la visión esté clara, que todos entendamos del mismo modo lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo. Así nació un poco estos 6 puntos que vamos a estar desarrollando estos días que vamos a estar entre ustedes. Los que tienen la Biblia por allí, si podemos abrir el primer texto. 1 Corintios 1:10. Pablo acá nos está abriendo su corazón y se deja traslucir las altas expectativas con las que el apóstol Pablo trabajaba. 1 Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Y que no haya entre vosotros disensiones. Antes estéis, ¿cómo dice? Perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Yo soy un poco curioso con las palabras, me gusta mirar un poco los contenidos en el original. La palabra que aparece cuando dice perfectamente unidos está hablando de alcanzar un punto óptimo. Mejor no se puede. Estamos en un punto de madurez plena, donde hay una unidad de comprensión, una misma mente y un mismo parecer. La versión brasilera me gusta, dice que tengan todos la misma disposición mental. Cuando habla de una misma mente y un mismo parecer, está hablando de la forma de pensar y la forma de opinar. Cuando yo opino, doy mi parecer.
me explico, doy a conocer lo que entiendo. Tanto en lo que pensamos como en aquella forma en la que nos explicamos, estemos perfectamente uniformados. Un modelo de esta uniformidad, de esta unanimidad, la vamos a encontrar siempre en esa experiencia tan gloriosa de Dios con su pueblo en los primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles. Entre otros, tengo algunos versículos acá. Uno es Hechos 2:46. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan por las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Sobresale esa palabra. Perseveraban en forma unánime, un ánimo, un alma. 5:12. Y por las manos de los apóstoles eran hechos muchos milagros y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Me gusta imaginar, visualizar esta escena. ¿La podemos visualizar? Imagínense este grupo de obreros unánimes en un lugar público, actuando en el nombre de Jesús. Esta iglesia se caracterizó por estar uniformados, unánimes en su comprensión de lo que había que hacer. Jesús había sido muy claro con ellos, les había mostrado el cómo, y ahora a ellos les tocaba reproducir ese ejemplo vivo con el que habían convivido 3 años. La dificultad con la que nos encontramos hoy es que dentro de lo que sería la cristiandad del siglo XXI hay una variedad de expresiones casi interminable. Esto me confundió. Mis primeros años de cristiano, cuando yo recién comencé a caminar con el Señor, yo veía tantas cosas distintas. Cuando uno mira todo lo que se embandera como cristianismo, los distintos movimientos históricos, denominaciones, organizaciones misioneras, congregaciones, hombres de énfasis. Yo digo, bueno, ¿para dónde es esto? Este se centra en la obra de misericordia, aquel en las misiones, este en la alabanza, aquel en la profecía. Y esto van pasando los años y parece que las vías no tienden a confluir, a reordenarse, sino que parece que las vías son divergentes y no convergentes. Parece que cada vez el abanico se abre más. Y tenemos la desgracia a veces de los canales cristianos, el púlpito electrónico, que accedemos fácilmente a la enseñanza. Y si nosotros no focalizamos todo esto que viene sobre nuestro pensamiento, lo que logra hacer es confundirnos, distraernos, debilitarnos en aquella proyección que Dios quiere darnos. ¿Voy bien hasta aquí? ¿Me hago entender? ¿Sí? ¿No? A ver, algunos que hagan así. Todos podemos, si yo pregunto acá cuál es el propósito eterno de Dios, estoy seguro de que la definición todos las podemos dar, ¿sí? Tener una familia de muchos hijos. Yo me he encontrado que a veces cuando tengo que explicar, explíquenme con otras palabras qué significa esto. O en todo caso, cómo llegamos allí. Nos encontramos con algunas dificultades porque memorizamos la consigna, pero no logramos captar todo lo que esa consigna significa para nosotros. Que no sea una frase, sino que esa frase esté unida a toda una comprensión de qué es la iglesia y cómo tiene que ser edificada. Esto es fundamental que nos clarifiquemos, que lo entendamos bien, en forma exacta, y cada discípulo pueda explicarse con sencillez. Repito, yo sé que alguien lo entendió bien cuando lo puede explicar claramente en forma sencilla. Por eso estoy hablando primero de comprensión y después de unanimidad
de uniformidad en nuestra comprensión de lo que tenemos que hacer. Cuando estamos claros, hermanos, vamos a perder mucho menos tiempo. Cuando está claro lo que tenemos que hacer, nos vamos a distraer mucho menos. Las fuerzas que aplicamos a la edificación, a la obra, la dedicación que profesamos a los hermanos, va a estar bien enfocado. Ustedes saben que nosotros para lograr profundidad y efectividad hay que concentrar. Si queremos que la luz produzca algo, necesitamos una lupa. ¿Está bien? Concentramos la luz en un punto y eso produce. Lo mismo ocurre con el láser. Por eso la importancia de que nuestro pensamiento esté focalizado, esté concentrado. Las fuerzas y el tiempo va a rendir mucho más. Las actividades van a ser más fructíferas cuando invertimos bien nuestra energía en la edificación de la casa de Dios. Otro versículo, Romanos 15:5. Es un texto muy hermoso este. Dice, mas el Dios de la paciencia y de la consolación os dé que entre vosotros seáis unánimes según Cristo Jesús. Aquí la palabra unánime es otra cuando miramos el griego. La palabra unánime allí es la palabra froneo, que tiene que ver con una mentalidad, una percepción. Ahora los hombres de presa hablan de paradigma, habla de una forma de entender, de mirar, de juzgar. ¿Vieron alguna vez ese dibujo que según cómo lo mires se ven dos cosas distintas? ¿Lo vieron alguna vez? Uno lo mira y una mujer muy joven, y lo mira de otra forma y aparece del otro lado una anciana. Es el mismo dibujo, pero depende del enfoque que yo le dé, va a significar para mí, voy a ver algo distinto. Habla de ese condicionamiento previo con el que miro, y desde allí yo entiendo. La palabra froneo significa eso, una forma de entender, una mentalidad, una comprensión, un paradigma. Y nos está pidiendo el apóstol Pablo que nosotros estemos unidos en esta comprensión al mirar la iglesia, al mirar el presente y al mirar el futuro, al proyectarnos, al ver cómo vamos a encarar, enfocar el trabajo, nuestra responsabilidad en el reino de Dios. Tenemos que estar mentalizados de la misma forma. ¿Será posible esto? ¿Estoy pidiendo un imposible? Bueno, el apóstol Pablo nos está pidiendo que así sea. Así que si él tenía estas expectativas, si él trabajaba con estas altas expectativas, nosotros no podemos trabajar con expectativas menores a la que él nos plantea de parte de Dios en la palabra. Yo quería ahora leer algunos versículos del Antiguo Testamento. Si me pueden acompañar. El primero está en Jueces 20:11. Qué expresión tan hermosa esta. Dice, se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad. Era un momento de guerra, un momento de conflicto. Se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Qué manera de unir el pensamiento y la voluntad para cometer un trabajo. Otros versículos antes de la reconstrucción del muro de Jerusalén y del templo. Un momento de confusión, un momento de fracaso. Eso está en Esdras 2, versículo 64. Dice, toda la congregación, unida como un solo hombre, eran 42.370. Más de 40.000 personas que se habían unido en un corazón, en un ánimo, como un solo hombre. Esdras 3:9. De nuevo.
Estaba Jesúa también y sus hijos, sus hermanos, Cadmiel, sus hijos, los hijos de Judá. Como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadat. Unidos como un solo hombre, asistían para activar la edificación de la casa de Dios. El último versículo, Nehemías 8:1. Se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas, y dijeron a Esdras, escriba, que trajese el libro de la ley, la cual Jehová había dado a Israel. Algunos textos que hablan de esta unidad en mente, en espíritu, en voluntades que se concentran para acometer la edificación de la casa de Dios. El principio de dos en su nombre, de acuerdo, dos en su nombre, todo lo que pidan será hecho. Este principio no solamente sirve, esto es tan fuerte, cuando logramos concentrarnos, unirnos, es tan fuerte que no solamente le funciona a la iglesia, le funciona al mundo esto. Me llamó la atención cuando Génesis 11, cuando se dispusieron a edificar una ciudad que tuviera una torre. Fíjense lo que dice, 11:2. Aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Cuando hay motivación, ¿cómo se vencen las dificultades? Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Saltamos al versículo 6. Y Dios miró desde los cielos y dijo, he aquí el pueblo es uno, y todos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora descendamos y confundamos su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero, y así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Se pusieron de acuerdo. Y se produce esa sinergia, esa retroalimentación que produce ánimo, perseverancia. Dios mismo dice, si no hacemos algo a esto, no lo pueden. ¿Quién los para a estos? ¿Quién los para? Así que la forma de desactivar, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? Confundir. Cada uno hablaba en una lengua distinta y quedaron esparcidos, distraídos. Lo que se produce cuando las voluntades se unen detrás de una misma comprensión, cuando tenemos una misma, como decía 1 Corintios, una misma mente, un mismo parecer. Una misma mente y un mismo parecer. La importancia de funcionar unánimes. Gustavo va a empezar con el primer punto y nosotros señalamos 6 puntos como 6 columnas que tienen un carácter indispensable, y que actúan en forma, no son solo ingredientes, sino ingredientes que tienen que actuar de una manera inteligente entre sí. Un hermano me habló un ejemplo muy sencillo. Yo tuve que preguntar cómo se hace una torta. La torta lleva ingredientes, ¿sí? A ver, las mujeres, ¿qué lleva una torta? Harina, supongo, ¿no? Huevo, leche, manteca, azúcar
crema. Ahora, yo no tiro todo adentro de un bol y hago así. Hay un proceso, ¿no? Hay un proceso para que al final haya un resultado. Estos ingredientes que vamos a ir enumerando a lo largo de estos días tienen una coherencia y están entre sí relacionados para que en un proceso continuo vayan produciendo lo que tienen que producir. ¿Está bien? Vamos a hablar de los ingredientes y de la forma cómo estos 6 ingredientes van interactuando entre sí para que se produzca el resultado esperado. Hay 6 puntos, los enumero. El primer punto tiene que ver con el modelo que tenemos que mirar. Gustavo ahora nos va a hablar del modelo. El primer punto, el más importante. Jesús como nuestro único modelo a imitar. En su espiritualidad y dependencia del Padre. En su obra y acción, cómo, qué hizo, dónde, con quién. En su carácter. En su disposición de corazón. El segundo punto tiene que ver con el mensaje y la herramienta que se nos dio. El Evangelio del Reino como una herramienta efectiva y formidable para producir transformación y edificación. El tercer punto tiene que ver con la estructura adecuada. Dios ha provisto a la iglesia de una estructura para que haya orden, para que haya proyección, que es el cuerpo de Cristo desde sus distintas perspectivas de relacionamiento. El cuarto tiene que ver con el ámbito, estas cosas, ¿dónde tienen que ocurrir? El quinto tiene que ver, a ver Gustavo que me perdí. El quinto tiene que ver con, me olvidé de uno. Perdón, el tercero, las características del fruto que Jesús nos ha pedido. Nos ha mandado a ser discípulos y Él nos ha definido para Él qué es un discípulo. Entonces dije, el quinto era el ámbito donde esto tiene que ocurrir y el sexto, cuál es el alcance. Hasta dónde tenemos que ir con este llamado y comisionamiento que Dios nos ha dado. ¿Está bien? No se preocupen, los vamos a ir dando de a uno. Vamos a tomar el tiempo necesario para tratar de explicarnos lo mejor posible. Y yo lo dejo ahora a Gustavo para que comience con el primer punto que tiene que ver con nuestro único modelo a imitar, la persona de nuestro Señor Jesucristo.